para hablar de Javier Díaz de Seirio, que es nacido en Pamplona en 1972, pero que a partir de 1999 volvió a nacer en el Perú, porque nosotros, y tú te reconoces peruano, y nosotros agradecemos también que eso pasara. Es fundador desde el 2004 de Fábrica de Ideas, un estudio especializado en periodismo visual y comunicación ambiental, que es un espacio de creatividad extraordinaria para quienes hemos tenido la suerte de interactuar alguna vez con esta fábrica de ideas. Podríamos decir que ya es ahora una corporación, pero que además produce ideas con una velocidad y calidad extraordinaria. Xavi estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra y Gestión Cultural en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Comenzó a trabajar en El Mundo en España y trabajó en Argentina liderando infografía en diario Cuyo y Perfil. Ha recibido, esto ya es un abuso, 14 premios Malofie, 2 premios de la Sociedad Interamericana de Prensa y más de 30 premios de la Society of News Design. Su obra más reciente, El Abecedario Climático Peruano, utiliza 112 palabras para despertar conciencia sobre la emergencia climática en el Perú. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Hola Hugo, muchas gracias por recibirme en tu casa. En la casa de todos los peruanos, sí. Así es. Y tuya también, así que por supuesto. Tómate eso bien en serio. Este libro es una belleza. Y claro, uno piensa en función de si este libro es el insumo de la exposición, no nos la podemos perder. Cuéntanos un poco cómo fue que concibieron el abecedario climático peruano desde Fábrica de Ideas y desde tu propia creatividad. Mira, el abecedario climático peruano finalmente, bueno, es la muestra de un país, y de un país que generalmente permanece invisible para la gran mayoría. Uh-huh. Hemos podido viajar por todo el país, hemos estado en más de 150 lugares, hemos recorrido zonas bastante inaccesibles. Es un país maravilloso, pero también es muy difícil de viajar por él. Uh-huh. Y nosotros como periodistas hemos tenido la oportunidad, a través de diferentes proyectos que han sido financiados por cooperaciones internacionales como la cooperación suiza, la cooperación alemana, trabajos para el Ministerio del Ambiente, para el PNUD, hemos podido viajar buscando esas historias, esas personas que tienen un tesoro, ¿no? En muchos sitios, en muchos lugares quizá se podría hablar de que tienen una pobreza monetaria, pero tienen una riqueza de conocimientos fantástica, ¿no? Y el Perú, en realidad, es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, pero a la vez también tiene muchísimas oportunidades. Sí. Nosotros hemos querido buscar esas oportunidades y han salido en diferentes libros, y hemos querido compilar lo mejor y lo más interesante, lo más positivo en este abecedario climático peruano. Sí, nosotros como peruanos es claro que necesitamos reconocernos permanentemente, y tú has hecho junto con tu equipo un trabajo que hace posible ese reconocimiento. Hay además algunas cosas interesantes que le van a gustar mucho a nuestra audiencia, como por ejemplo estos ecohéroes, ¿no? Uh-huh. que son unos superhéroes peruanos que están vinculados a producción, a protección de la naturaleza, a una serie de actividades y acciones que nos permiten reconocerlos como peruanos destacables, comprometidos, y quienes debieran ser siempre, como en este caso, noticia. Por supuesto, mira, no sé, podemos hablar de Brígida Hualpa, por ejemplo. Podemos hablar de Celedonia Guamaní, podemos hablar de Fausto Blas. Y claro, son personas o son nombres que no llaman la atención, que nadie sabe quiénes son. Pero estas personas son las que garantizan que nosotros tengamos los alimentos que podemos conseguir en nuestros mercados. Ellos son los que garantizan la seguridad alimentaria en el país. No solo de este país, sino que guardan las semillas, esas semillas de un país que además tiene una protección frente a los transgénicos, y esas semillas, quién sabe si dentro de un tiempo, cuando el escenario climático pueda ser más comprometido, quién sabe si esas semillas vuelven a salvar el mundo como lo hizo la papa en su momento. Claro que sí. Ahora existen quinoas, por ejemplo, que son superalimentos y son alimentos con futuro, así lo dicen los técnicos, porque, por ejemplo, hay quinoas que ya en la Universidad Agraria han podido cultivar en agua salobre. Es decir, en unas condiciones... Costa, claro, pero aparte en unas condiciones extremas. O sea, ni siquiera ya solo en la costa, sino en agua salobre, y a pesar de eso florece y da fruto. Entonces, ¿quién te dice que dentro de un tiempo, con un escenario climático más complicado,
esas quinoas, esas variedades particulares de quinoa, porque no todas, pero ¿por qué no pensar que el Perú tiene ese tesoro para el propio Perú, pero también para el mundo, ¿no? Sí, yo estoy seguro que eso es algo que inclusive termina siendo ambición de otras naciones, de otros países, entre otras cosas porque el Perú como reserva natural tiene estas riquezas que tú mencionas y estamos obligados a cuidarlas. Entonces, ese compromiso es algo que surge en un texto como el que tú nos has traído. Sí, mira, a mí me ha pasado a veces volver a mi país y de vez en cuando y me preguntan, oye, pero ¿qué tiene Perú, no? Entonces, creo que lo que yo digo allá, creo que lo tendría que decir aquí porque creo que allí no se escucha, pero aquí tampoco. El Perú es el primer país en el mundo en agrobiodiversidad. ¿Ya? Junto con México son los dos países en el ranking, el Perú está el primero. Es el segundo país con mayor bosques amazónicos, el cuarto en bosques tropicales, el noveno en superficie total de bosques. O sea, el Perú es un país de récords, sí, pero lamentablemente no se conoce y se desconoce en muchos casos. Es decir, a veces se le da la espalda. Y creo que es importante conocer, reconocer, reconocerse en ello, precisamente para cuidarlo. Hay que pensar que el 20% del PBI peruano tiene relación directa o indirectamente con los ecosistemas, sí, y con el agua. O sea, todo el boom de la agroexportación depende del agua. Y lo que nosotros no nos damos cuenta es que cuando exportamos, por ejemplo, no sé, arándanos, espárragos, estamos exportando agua. ¿Por qué? Porque hay otros que están comprando eso a otro precio, pero no están gastando su agua. Claro. En cambio, en nuestro caso sí. Y los glaciares, lamentablemente, se están reduciendo, siendo el país con mayor superficie de glaciares tropicales del mundo. Hasta hace poco, el 70% de los glaciares tropicales del mundo estaban en Perú, concentrados en Perú, en la Cordillera Blanca, Ancas, en toda esa zona. No solo Ancas, también en el Cuzco, sí, ¿no? Pero sí, principalmente ahí. Pero lamentablemente, por este exceso de temperaturas, en los últimos 50 años han desaparecido el 50%. Es una cifra alucinante. Pero si tú lo ves en términos económicos, es terrible. O sea, claro, es como estar abriendo el caño del banco, del Banco Central de Reserva, ¿no? Y que esté fluyendo todo el tiempo. Esté fluyendo la plata, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Sí, sí. Es extraordinario poder tener la información que tú nos das y hacer algo con ella. Entre otras cosas, tú no solamente has hecho este esfuerzo de recopilación y nos has ofrecido a los peruanos la posibilidad de encontrar la información que nos permitiría reconocernos como peruanos, pero también comprometernos con nuestro país. Cuéntanos un poco cómo es que la exposición que sale del abecedario climático peruano se ha curado, qué características tiene la exposición, sí, para que nosotros tengamos la provocación de ir a verla. Sí, mira, aparentemente el abecedario climático peruano es un libro, ¿no? Es un libro, tiene páginas, tiene un formato, pero en algún momento Angelina Ferrero, en el High Festival lo definió como un artefacto, y me encantó. Sí. Me encantó esa palabra y a partir de ahí empecé como a imaginarme, obviamente busqué, ¿qué quiere decir artefacto? Artefacto, hecho con arte. Pero me gustó más la segunda definición, que es carga explosiva. Me encanta que algo detone, y lo que tiene que detonar esto es la curiosidad, tiene que detonar la mente, tiene que detonar a veces el sentido de orgullo, de identidad. Y como artefacto, y como excede el libro, la idea es que esto se convierta en un detonador de conversación, como la que estamos teniendo ahora, sí, ¿no? Eso es importante que discutamos, que hablemos, que intercambiemos puntos de vista, incluso hasta que digamos cosas contrarias, pero el diálogo yo creo que es positivo, ¿no? Sí. Entonces, la exposición... Saber es recordar, que además tiene ese juego de saberes, por los saberes ancestrales, es recordar lo que te muestra es cómo hay una conversión de estas páginas en una experiencia, para que sea algo envolvente. O sea, que tú te acerques a la exposición y que te preguntes, que te haga preguntar, que te haga tocar elementos. Hay una arpillera maravillosa, hay el traje de un danzante de tijeras. Hay un corazón también. Hay un corazón tejido por Ariana Macedo, una artista maravillosa que ha hecho una especie de... Se ha inspirado en 3 palabras del abecedario: la palabra montaña, la palabra mujer y la palabra maíz.
Y claro, porque al final dices, bueno, montaña, la montaña es importante, el Apu, ¿no? El Apu Guamani, sí. Así es. Pero además la montaña en el sincretismo es también la Virgen, porque hay cuadros que representan, bueno, está la Virgen, la Virgen del Cerro, que es la que sale en el libro, pero además es como la mujer montaña, la montaña mujer. Y además sale Celedonia Guamaní, que es una humilde campesina, pero que tiene un saber maravilloso, porque ella hace la selección masal del maíz. Es decir, la canchita que tanto nos gusta cuando comemos el ceviche, esa canchita, para que sea la mejor posible, Celedonia y otras mujeres como Celedonia van a la chacra con unas cintas rojas y las van atando a los tallos del maíz que está creciendo y que ya ve que esos granos van a ser especiales porque los guarda como semilla para el año siguiente. Por lo tanto, va mejorando la calidad de su producción, ¿no? Entonces, y va mejorando también lo que llega a nuestras manos. Por supuesto, y obviamente que nuestra alimentación, que es fundamental, ¿no? Y si mejora la alimentación, sobre todo en los niños, también mejora su atención en el colegio, mejora la educación. Es un asunto integral. Pero por supuesto, es fundamental. Entonces, al final, ese corazón tejido, o sea, Ariana se ha basado en esas tres palabras, se ha conectado muchísimo también con su trabajo. Ella trabaja mucho el tema de mujer. Y es fundamental. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, la palabra montaña, la palabra mujer o la palabra maíz con el cambio climático, ¿no? Porque estamos hablando de un abecedario. Pues tiene mucho que ver. El tema de la mujer, normalmente lo que se ha determinado y en varios estudios en los que nosotros hemos participado, por ejemplo, de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, lo que se ha visto es que las mujeres tienen un sentido de la sostenibilidad mucho mayor que el hombre. El hombre es más cortoplacista, quiere la producción de su chacra para este año y no le importa meter fertilizantes, no le importa quizá trabajar de manera menos sostenible. La mujer, quizá porque está más relacionada con la educación, con los hijos, también tiene una proyección hacia el futuro. El problema es que, por ejemplo, en el mundo rural, las mujeres muchas veces no tienen acceso al agua, porque a la vez no tienen acceso a la tierra, porque no tienen la titularidad de la tierra. No tienen la propiedad. Y aquí en el Perú, para tener acceso al agua, tienes que tener la propiedad de la tierra. Hay veces que incluso reciben las herencias de sus padres, pero terminan siendo puestos a nombre del marido. Por lo tanto, cuando vienen las juntas de usuarios, no tienen la posibilidad de levantar la mano y decir, le dicen, usted cállese que hable su marido. Lo que ha sucedido es que ha habido un movimiento, de alguna manera, de mujeres divorciadas, viudas, empoderadas, que han superado ese miedo a hablar y han empezado a levantar la voz. Y, por ejemplo, uno de los reportajes que hicimos se llama así: la voz puede ser un río transformador. Precisamente porque es como una revolución silenciosa. Y por eso está la palabra mujer y por eso habla de esa problemática que creo que tenemos que resolver. Porque precisamente si la resolvemos, seguramente vamos a poder ser más resilientes como país, más sostenibles en nuestras acciones. Y yo creo que eso es positivo para todos, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que están mencionando. Además, en la exposición hay una organización narrativa de lo que va a ver quienes visiten la exposición, que tiene un orden, que tiene una propuesta, que está hilvanada con el libro, con el abecedario, pero también con la generación como escenarios vivos, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, la exposición, curada por Angelina, ha aterrizado el libro en microclimas. Exactamente. Son como microclimas que te permiten de alguna manera acercarte al paisaje también como cuerpo, al cuerpo también como un espacio, por ejemplo, en el caso del primer microclima aparece el traje de un danzante de tijeras. Entonces tú dices, ¿pero qué tiene que ver un danzante de tijeras en toda esta historia, no? Pues tiene que ver mucho, porque el traje del danzante representa la naturaleza y representa la montaña. Hay un sincretismo en sus prendas. Es decir, los espejos que tiene la pechera en realidad representan a las lagunas, a las cochas. Los flecos, el agua. Claro, los flecos que tiene representan a la lluvia. Las mangas como abullonadas representan a las alas del cóndor. Y así simboliza. Hay un simbolismo maravilloso, muy sofisticado además,
parece como que a veces en ciertas culturas donde no existe a veces la escritura parece como si no fueran sofisticadas, y el grado de sofisticación extremo, que existe en el mundo andino y en el mundo amazónico es maravilloso. O sea, seguramente en muchos casos pueden ser analfabetos funcionales, es decir, saben hablar y escribir, saben escribir y leer, pero normalmente no lo hacen, pero tú les das un tejido y te pueden representar su entorno de una manera fantástica, totalmente identificándose con su comunidad, diferenciándose de la comunidad del costado de manera complementaria, y eso es una riqueza maravillosa, ¿no? Justamente eso que acabas de mencionar es algo que sería bueno resaltar y decírselo a nuestra audiencia. Y es que el desarrollo ahora se puede medir económicamente como se ha medido siempre, pero ahora se complementa esa medición, entre otras cosas, tomando en consideración la diversidad cultural. Y lo que tú has mencionado ahora es clave en el desarrollo de nuestros seres humanos y en nuestro país, más importante todavía. Mira, no solo eso, sino que además el libro tiene palabras en quechua, tiene palabras en shipibo, tiene palabras en aymara, y además muestra cómo hay 75 palabras quechuas que están en el diccionario de la Real Academia Española. Sí. Claro, porque están ahí la palabra cancha, la palabra cóndor, la palabra charqui. Son palabras que son préstamos que el quechua ha dado al español en esa expansión que ha tenido el español y en esas zonas liminares, en esas fronteras a donde ha llegado y donde ha habido esa contaminación positiva, ¿no? Obviamente aquí hay 48 lenguas nativas en el Perú, y todas son parte de este país. Y todas deberíamos quererlas, sí, abrazarlas, aunque a veces no las entendamos. Mira, a nosotros nos pasó una cosa. Nosotros empezamos a hacer algunas entrevistas, sobre todo en la sierra, en la zona de Condorcanqui. Nos sucedió que en realidad estábamos entrevistando en castellano, nos estaban contestando en castellano, nos entendían perfectamente, pero había un problema, que nos estaban repitiendo de una manera un poco forzada sus respuestas. Entonces les dijimos, no, mire, ¿saben qué? Queremos que nos cuenten, que nos digan lo que nos tengan que decir en quechua. Y dice, ¿pero ustedes entienden quechua? Y le digo, mira, yo la verdad, alguna palabra, después de tantos años que hemos viajado, alguna palabra sé, pero no entiendo mucho, pero tengo aquí una persona al costado que me va a ir diciendo. Pero ¿sabe qué? Prefiero que me lo diga así. Y esa persona, en lugar de simplemente utilizar la voz, empezó a utilizar su cuerpo para conectarse con el ausangate, para contarme la preocupación que tenía, por ejemplo, en que se estaba deshelando y qué iba a ser de ellos cuando dejara de tener nieve, ¿no? Pero eso me lo tuvieron que decir en su propia lengua. Entonces, nosotros como periodistas creo que tenemos que ir con la actitud un poco del equipo de fútbol que juega en cancha contraria. Claro. Nosotros, en todo caso, la dificultad del idioma la tenemos los dos, pero en todo caso nosotros como periodistas creo que tenemos que tener o tenemos esas herramientas para intentar subsanar ese problema, y en todo caso, como dice el refrán, donde fueres, haz lo que vieres. Sí. Entonces, de alguna manera, lo que tú tienes que hacer es decir, yo no estoy en mi cancha, estoy en la cancha de otra persona. Entonces, también por un tema de respeto y por un tema de sensibilidad, y también por conseguir la mejor información posible. Exacto, la comprensión. Por supuesto, porque además eso no me lo voy a quedar yo. Eso va a terminar en un libro como el Abecedario Climático, que la idea es compartir e ilusionar a quien lo vea, a quien lo lea. Tiene un montón de fotografías. Entonces, se trata de generar puentes y no muros, ¿no? Que últimamente están muy de moda. Sí. Ahora, este libro tiene también una particularidad que me gustaría destacar, y es que muchas veces el acercamiento al país, a su territorio y a su gente está filtrado por prejuicios. Aquí una de las cosas que hay es casi una confesión de amor al país, a los que participan de estos procesos de comunicación en los cuales tú te has compenetrado con tu equipo. Es que este país es maravilloso. Estamos de acuerdo. Lo que pasa que lamentablemente a veces en Lima no se quiere viajar o no se viaja porque es incómodo, porque mancha, porque encima no me van a entender, porque de repente no voy a salir de mi zona de confort. Pero es todo lo contrario. O sea, hay gente maravillosa. Radio Nacional llega a todo el país. Sí. Y yo quiero decirles que tienen
en cada lugar del país tienen verdaderos tesoros del conocimiento, y que muchas veces no se pone en valor, que no lo saben que lo tienen, y que lo cultivan día a día. Fausto Blas, antes hablaba de él, es un señor que después de 30 años y de tener una colección de papas de unas 300 variedades, él recibió como herencia unas 200 de su papá. Sigue sembrando y siguen apareciendo y sigue creciendo su colección. Hay veces que no, hay veces que esa colección se puede disminuir precisamente por el cambio climático, pero él descubrió las 7 variedades de papa que aguantan los cambios extremos. Por lo tanto, ese conocimiento es un conocimiento que es totalmente complementario a los especialistas que también salen del Centro Internacional de la Papa. Claro. Pero a la vez también es complementario porque el libro también tiene videos. Te acercas con tu celular y te carga videos de unos niños hablando de la comunidad Quero en el Cuzco, que te cuentan cómo esta papa se llama así, y esta papa se llama así, y esta papa se llama asao. Y además, mira, ahora mismo te voy a hacer una guatilla y te las voy a preparar. Esos 3 acercamientos a la palabra papa son igual de válidos. La de un niño, la de un científico, claro, y la de un científico empírico que se llama Fausto Blas, y que es un agricultor que después de 30 años ha determinado llegar a las mismas conclusiones que en el Centro Internacional de la Papa. Esa es una cuestión maravillosa. Estamos llegando al final de nuestra conversación. Por favor, Javi, quisiera que le digas a nuestra audiencia que vaya a la muestra, que busque el libro y que se acerque a ti, como debe ser. Claro, mira, la muestra se va a inaugurar el día 9 de octubre en la Universidad del Pacífico, en la galería del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, y va a estar disponible todo el mes de octubre hasta mediados de noviembre aproximadamente. La entrada es totalmente gratuita, ¿no? Y el libro, El abecedario climático peruano, se puede conseguir en cualquier librería. Exacto. Y luego también hay una página donde tenemos nosotros, donde se puede descargar un libro complementario que hemos hecho, porque lo que queremos llegar es a colegios. Ajá. Esto queremos que llegue a colegios. Y hay un libro que se llama el aulacedario, que es para intentar introducir en las aulas el abecedario. Y ese libro de 218 páginas que hemos construido con 4 profesores fantásticos, súper comprometidos, y que me han ayudado a darle forma a este aulacedario, se puede descargar de la página www.apacheta.pe. Fantástico. Sí. Xavi, hemos llegado al final de nuestra conversación. Creo que tenemos que volver a encontrarnos para seguir hablando de nuestro país y de tus proyectos, que siempre son de un altísimo nivel de creatividad y de bondad, porque una de las cosas que tienen quienes hacen cosas como las que tú haces es una generosidad que te compromete con nosotros y con el país. Vamos a volver en un momento. Les había comentado que en Somos Cultura tenemos una conversación con Isabel Dencier, que es escultora, ilustradora y muralista, y tenemos que cortar la conversación que hemos tenido con Xavi Díaz de Serio, pero la cortamos ahora, la retomaremos pronto. Muchísimas gracias, Javi, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por este espacio, ¿no? Gracias. Volvemos entonces en un momento. Gracias.